Buenas, ingeniero. Mi nombre es Enoch Núñez y a continuación le hablaré un poco acerca de las preguntas del capítulo 6, 7 y 8 del texto de Sampieri sobre la metodología de la investigación. Bien, en primer lugar, el capítulo 6 nos habla sobre la formulación de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son las guías para una investigación o estudio. Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. La hipótesis es el centro, o sea, la médula o el eje del método cuantitativo. Cuando nos dice que explicaciones tentativas, nos dice que pueden ser, bueno, son tentativas porque pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. O sea, por eso se le llama hipótesis. Pueden ser ya sea reales o no reales. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse, aplicado a personas, seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Es decir, que las variables se pueden medir cuando se compara con otra y se puede aplicar a las personas, objetos o fenómenos. ¿De dónde surgen las hipótesis? Surge del planteamiento del problema y también provienen de la revisión misma de la literatura. Provienen de la revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos con el problema de estudio, cual nos lleva a plantearlo. Después ampliamos la revisión de la literatura y afinamos, o sea, precisamos el planteamiento del cual nosotros derivamos las hipótesis que planteamos. Al formular las hipótesis, se vuelven a evaluar el planteamiento del problema, es decir, que al verificar o al comprobar las hipótesis, el planteamiento del problema se tiene que volver a evaluar porque es para ver si hay cambios o no. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Nos dice que debe referirse a una situación real. O sea, solo pueden someterse a prueba en un universo y contexto, o sea, bien claros, bien definidos. Las variables, número 2, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas posible. Número 3, la relación entre las variables propuestas en una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe de tener lógica. Número 4, los términos o las variables de la hipótesis deben ser observables, medibles, así como la relación planteada entre ellas, o sea, tener referentes en la realidad. Número 5, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, medirlas. Tenemos que analizar si existen técnicas y herramientas de investigación para verificarlas o comprobarlas. Otra pregunta, explique los 4 tipos de hipótesis. Número 1, las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas o de valor predeterminado, las cuales se utilizan para predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Hipótesis nula. Son en cierto modo lo contrario de una hipótesis de investigación. También constituyen preposiciones acerca de la relación entre variables
solo que sirven para refutar o negar lo que planteamos en hipótesis de investigación. Número 3, hipótesis alternativa. Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de la hipótesis, tanto descriptiva, tanto la hipótesis de investigación, perdón, y la nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las dos anteriores. Y por último, la hipótesis estadísticas. ¿Qué es la prueba de hipótesis y cuál es su utilidad? Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en realidad cuando se aplica el diseño de la investigación. Se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan estos mismos datos. La utilidad que tienen su utilidad porque son guías de investigación en el enfoque cuantitativo. Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos o lo que pretendemos buscar, probar y medir. Proporcionan orden y lógica al estudio de nuestra investigación. ¿En qué consiste la definición conceptual y la definición operativa de la hipótesis? La definición conceptual se trata a la variable con otros términos, más en lo demás, en lo que estos influyen en uno. Se tratan de definiciones de diccionarios o de libros especializados, según Kerlinger y Lee, y cuando describen la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno, se denomina definiciones reales, según Reynolds. La definición operacional son los conjuntos de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable. El capítulo 7, el tema nos habla de la elección del diseño de la investigación. En primer lugar, ¿qué es un diseño de investigación? Según el texto, nos dice que un diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener información necesaria que se requiere en una investigación y poder nosotros responder al planteamiento del problema al inicio de nuestra investigación. ¿De qué tipo de diseño disponemos en el enfoque cuantitativo? Disponemos de dos diseños para investigar: el número experimental y el no experimental. ¿Cuáles son los requisitos de un experimento? Número 1, la manipulación intencional de una o más variables independientes es la que provoca el efecto supuestamente sobre la variable dependiente, lo que denominamos causa y efecto. 2, consiste en medir el efecto de la variable independiente tiene la variable dependiente. Es igual importante y como en la variable dependiente se observa el efecto. Esta medición tiene que ser válida y confiable. Número 3, tener validez interna o control, que es el grado de confianza que se tiene en los resultados del experimento. Ahora bien, ¿cómo se logra el control y la validez interna? Para lograrlo, se necesitan varios grupos de comparación y equivalencia en todo entre estos, excepto en la manipulación. Se puede usar la asignación al azar o emparejamiento. Ahora, ¿qué es la validez externa? Es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas, casos y poblaciones. Un experimento debe buscar ante todo una validez interna, es decir, confianza en los resultados. ¿En qué consisten los diseños no experimentales? Son diseños que se realizan sin la manipulación deliberada de variables
y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlo. O sea que aquí no hacemos ningún experimento, sino que la variable se mide solo observándola. ¿En qué consiste la investigación transeccional o transversal? Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Por ejemplo, podemos poner evaluar el estado de los edificios de un barrio colonia después de un terremoto. O sea, se va a evaluar en una fecha específica después del fenómeno terremoto ocurrido. ¿En qué consiste la investigación longitudinal o evolutiva? Son los estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo. Son varios. Recaban información de varios, por decirlo así, tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómenos, sus causas y sus efectos. Por ejemplo, analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en la ciudad. O sea, se va a medir cada año. Por eso le llama longitudinal, porque se evalúa cada cierto tiempo, y en la transversal solo evalúa en una fecha específica. El capítulo 8 nos habla sobre la selección de la muestra. ¿Cómo se delimita una población? Para empezar, vamos a hablar acerca de lo que es población universo. Dice que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo o análisis, se procede a delimitar la población. Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. Queda a criterio de cada investigador delimitar la muestra siempre y cuando cumpla, dependen de sus objetivos de estudio, y es importante establecerlos de manera muy específica. ¿Cómo se selecciona la muestra? Pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra, o sea, una parte de una población X, y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. O sea, que del pequeño grupo que nosotros seleccionamos de la muestra nos diga a nosotros que es un reflejo real de todo un conjunto de la población. Todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas. ¿Cómo se selecciona una muestra probabilística? En la muestra probabilística, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo para su análisis. Ahora bien, ¿en qué consiste ¿en qué consiste la muestra probabilística estratificada? La muestra probabilística estratificada es el tipo de muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Como ejemplo, podemos poner que nuestra investigación acerca de los efectos socioeconómicos del COVID-19 que trajo a nosotros como los estudiantes del CUR, nuestra investigación, la muestra es probabilística estratificada. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con un listado oficial de la cantidad de estudiantes matriculados en el segundo periodo académico del año 2022, o sea, con una fecha específica. Pero es probabilística estratificada porque ya hace referencia a que solo se va a trabajar con un segmento de una población determinada. ¿Y cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? Las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. Eso es todo lo que puedo mencionar acerca de las preguntas de los capítulos 6, 7 y 8 del texto de Sampieri, Metodología de la Investigación. Gracias.